En segundos, la vida de cualquier persona puede dar un giro inesperado. Este fue el caso de la familia Reyes Pérez. La noche del sábado 18 de octubre del 2014, Nidia Pérez, de 62 años, se encontraba sola en su casa, en el residencial Jardines de San Cristóbal. Irónicamente, esto fue aprovechado por los mismos guardias que estaban a cargo de la seguridad. El femicidio es el tercer delito con más incidencia en el país. Durante el 2015 y lo que va del 2016, el Departamento de Guatemala registró la mayor cantidad de casos, seguido de Zacapa y El Progreso. De estos, un alto porcentaje han quedado en la impunidad. El asesinato de mujeres en Guatemala muestra números altos y alarmantes. En la última década, en el país se han registrado más de 6.000 casos. En estos casos, de los cientos que ocurren en el país, se ha comprobado la relación desigual de poder entre hombres y mujeres. Se evidencian una serie de circunstancias que dan origen al nombre de femicidio, como una forma despiadada y con extrema violencia con que privan a la mujer de la vida. Gracias por estar con TN23 todo el día, noticias y programas de contenido. Programas como este, en el cual hoy vamos a analizar una temática preocupante para los guatemaltecos, los femicidios. Hoy vamos a conocer entonces, en primera instancia, la definición del término femicidio, cómo se aplica en la ley y qué está pasando en Guatemala en todo lo relacionado a la violencia contra las mujeres. Tenemos en este set al licenciado Rodolfo Díaz, quien es abogado de la Fundación Sobrevivientes, especializado en estos casos de femicidio. Bienvenido, licenciado. Así es, gracias por la invitación, buena tarde. A usted por estar con nosotros. Y para empezar entonces, para que nos diera la definición, ¿qué dice la ley guatemalteca sobre el femicidio? Sí, hay dos términos que se utilizan a nivel internacional, femicidio o feminicidio. En la legislación nuestra que contempla la muerte violenta de mujeres es el término femicidio. Y esto se suscribe a que en el marco de una relación desigual de poder se le da muerte a una mujer por el simple hecho de ser mujer. El delito, la definición mucho más amplia es feminicidio, que es el simple hecho de darle muerte a una mujer se convierte en un feminicidio. En nosotros existe un presupuesto que son las relaciones desiguales de poder y es darle muerte a una mujer por su condición de ser mujer. ¿Está muy bien entendido este término en Guatemala entre los entes de justicia, entre la población? Sí, particularmente en el tema, en los tribunales especializados, sí está bien definido el término que femicidio se debe entender esa relación desigual de poder que provoca como consecuencia la muerte de una mujer por su condición de serlo. Pero el término anterior pues es un término mucho más amplio, mucho más utilizado a nivel internacional, porque a nivel internacional el simple hecho de darle muerte a una mujer sin que existen relaciones iguales de poder se convierte en feminicidio. ¿Cuándo comenzó Guatemala a actualizar sus mecanismos legales para entonces ingresar con estos conceptos y con los castigos? Sí, recordemos que un antecedente de la ley de femicidio es la ley de violencia intrafamiliar, que recogía todo aquel tipo de agresiones de un victimario hacia su víctima, que normalmente era de hombre hacia la mujer. Existieron en los años 90 ratificaciones de convenciones del Estado de Guatemala, como la Belén do Pará y la CEDAW, que provocan la erradicación y la eliminación de todas formas de violencia en contra de las mujeres y sus muertes violentas. En el 2008 es que se crea la ley de femicidio y contempla 3 delitos así muy puntuales, que es el femicidio, es la violencia contra la mujer en 3 ámbitos, es el físico, el sexual y psicológico y la violencia económica. Entonces, desde el año 2008 es que se crea el término, es un homicidio calificado, solo que se castiga el darle muerte a una mujer. Es en el 2008 que se crea esta figura legal y posteriormente la creación de los juzgados especializados. En cuanto estábamos entonces con la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿cómo funcionaba esta? ¿Qué tan funcional era? Fíjense que esa ley lo que era preventiva. Únicamente lo que hacía era proteger a la víctima de su agresor a través de medidas de seguridad. Por ejemplo, restringirle a una persona a no acercarse por periodos de 1 a 6 meses y algunas otras limitaciones que se le podrían dar al agresor. Pero en sí reconocer
como una cultura de violencia en contra de la mujer es hasta el 2008. Antes, decirle que no es que estaban impunes los casos, porque se podía tipificar de diferente forma. Por ejemplo, si el esposo le daba muerte a su esposa, era un parricidio, porque existía esa relación de parentesco. Por ejemplo, si un pariente le da muerte a una mujer que fuera pariente, podíamos encajarlo en parricidio o hablar de un homicidio o un asesinato. Pero a partir de 2008, una vez se pueda determinar la relación desigual de poder entre hombre y mujer, podemos hablar de femicidio, no importando incluso el vínculo que puede existir. ¿Por qué Guatemala la aprueba en el 2008? ¿Es una presión internacional o el mismo país se vio en la necesidad? No, yo creo que ese es un alcance, una victoria que han tenido muchas organizaciones que han luchado desde los años 80, 90 hasta su creación, de que han siempre buscado que se hacen eficaces las convenciones ratificadas por Guatemala, tanto la CEDAW como la Belén do Pará. El único logro legal que había encontrado la sociedad que buscaba o apoyaba el tema de la violencia intrafamiliar era precisamente la creación de la ley de violencia intrafamiliar, únicamente. Pero en el 2008, particularmente considero que es la lucha de muchas organizaciones de mujeres que buscaban la igualdad, equidad en nuestro país, en temas de poder del hombre hacia la mujer, que se logra para mí es un alcance de la sociedad civil de poder tener en nuestro poder, en nuestra legislación, este tipo de legislaciones, valga la redundancia. En el Congreso sí fue muy difícil poder provocar la aprobación de esta ley. Recordemos que Guatemala, por nuestra propia cultura, vivimos una cultura patriarcal, machista, que inconscientemente, incluso uno que puede estar ya sensibilizado con el tema y puede respetar y reconocer los derechos y que todos somos iguales en derechos y obligaciones con las mujeres, sí venimos de una cultura que viene inmersa en nosotros mismos, incluso de forma inconsciente. Entonces, a nosotros como hombres nos cuesta mucho poder reconocer que efectivamente existe una cultura una cultura machista, una cultura desigual, una cultura patriarcal en nuestro país. Entonces, yo creo que poder haber creado este tipo de ley es un gran avance para nuestro país en el tema de justicia. Fue difícil aprobarla, ya nos lo dijo usted, pero ¿qué tal después su difusión? ¿Qué tan difícil fue esa comprensión? Creo que sí, creo que cada instrumento legal como que tiene que pasar ese derecho de piso de poder que la sociedad pueda entender, incluso los propios operadores de justicia. Está hablando de Ministerio Público, de organismo judicial y de entes dedicados al litigio, poder entender y comprender el tema de los tipos penales. Porque es evidente de que al inicio, pues, todo se quería tipificar como femicidio, todo se quería tipificar como violencia contra la mujer, como violencia económica, pero poco a poco, conforme el transcurrir del tiempo, las sentencias emitidas, la forma de litigio, y tener un poco más claro el panorama del tema de la justicia de género, con perspectiva de género, pues ya podemos decir que actualmente, a mi parecer, se está aplicando correctamente la ley de femicidio. ¿Qué nos dicen las estadísticas, los números en términos generales de los últimos años y si se tiene registro también desde antes de la aplicación de esta ley? En el tema de muerte violenta de mujeres, mire, ese es un tema sumamente complicado. Por ejemplo, en este año la tendencia de enero a junio eran muertes de 30 a 35, muerte violenta de mujeres. En julio hubo un alza sumamente grave a 45 femicidios. Y esa tendencia ha sido en los años anteriores. Recordemos que la ley de femicidio es una ley que reacciona al delito, no es una ley preventiva, como erróneamente se cree que puede hacer eso. Lo que hace la ley de femicidio es crear los órganos de justicia y poder penalizar o sancionar hechos violentos como femicidio o la violencia contra la mujer o la violencia económica, pero no es un tema preventivo. Entonces, lo que vemos es la creación de más juzgados de femicidio, pero pues por la propia necesidad de que el delito se sigue dando. Creo de que tal vez una parte importante será en todo caso que el Estado toma conciencia de una cultura preventiva para evitar tanta muerte violenta de mujeres, tanta violencia contra la mujer,
Creo que eso sería un aporte importante que se podría hacer, porque que existe muerte violenta de mujeres es indudable, lamentablemente cada día lo vemos en el país. Contrastando entonces estos números con las estadísticas sobre casos investigados, sobre personas procesadas o sobre la impunidad en los asesinatos de mujeres, ¿cuáles serían? Yo me atrevería a decir de que tal vez los casos que llevan en muerte violenta de mujeres al sistema de justicia y que se pueda sancionar al culpable, yo me atrevería a decir que estamos ante un 60-70%. Aquí en Guatemala está, en la ciudad capital, una ventaja que tiene el Ministerio Público, que se encarga de la muerte violenta de mujeres, es que tiene todo el andamiaje. Si usted va a Gerona, usted va a encontrar el juzgado de turno. Si al sindicado se le captura hoy, hay que hacerle una prueba de ADN en ese mismo momento, hasta a la par INACIF. Entonces, acá en Guatemala, normalmente los procesos de femicidio se logran esclarecer con suma facilidad, porque existen los recursos y creo que están mucho más capacitados. Pero en el interior creo que es el problema. En el interior hemos visto con suma preocupación procesos que quedan en impunidad, que son casos relevantes, que la sociedad los ha escuchado, pero se diluyen en el tiempo y esos casos no llegan a esclarecerse. Licenciado Díaz, en este momento vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces con este análisis que nos hace Fundación Sobrevivientes sobre el femicidio en Guatemala. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia, conociendo entonces sobre el femicidio en Guatemala. Ya escuchamos los términos legales, la aplicación jurídica y también pues algunos de los casos impactantes que en este momento conoceremos más con el licenciado Rodolfo Díaz, quien es abogado de Fundación Sobrevivientes, específicamente en el tema de femicidio. Usted día a día pues trabaja estos casos que me imagino algunos de ellos le impactarán bastante. ¿Qué nos puede comentar en general sobre algunos de estos casos? Mire, Fundación ha llevado casos muy emblemáticos en el país. Uno de ellos es el caso de Alba Michelle. Si ustedes recuerdan que se crea la ley de la alerta Alba Kenneth. Alba Michelle es una niña de 8 años que fue muerta por el tema de trata de personas. Creo que ahí empezó un poco el tema de poder enfocarnos el tema del litigio de muerte violenta de mujeres. Caso emblemático como que ustedes pudieron ver al inicio de la transmisión de Nidia Quiñones, una maestra de 65 años de San Cristóbal en una residencial de 2 garitas. Y ella se desaparece de la nada. Posteriormente con la investigación pues, se logró determinar que uno de los guardias de seguridad, aprovechándose de que había solicitado apoyo para subir un garrafón de agua pura, él decide darle muerte a doña Nidia, se roba su vehículo, la ingresa en el baúl, la hace firmar algunos cheques, roba algunas pertenencias del hogar, sale con el contubernio de sus compañeros, porque sin registrar la tarjeta magnética él logró salir en las 2 garitas. Metros después hay un abismo, tira a doña Nidia ya aún con vida, la tiró al acantilado. Según la necropsia, pues ella falleció 2 días después, ella estuvo organizando. Por la pronta intervención de Fiscalía y de Gobernación se pudo dar con la presión del sindicato. Son casos, por ejemplo, que llaman la atención. El caso de una sentencia reciente que Fundación Sobrevivientes ha litigado, el caso de Alison Maidel Constanza, una niña de 3 años que fue muerta a manos de su señor padre, Daniel Lorenzo Pascual. La semana pasada hubo una sentencia condenatoria de 70 años de prisión, 42 años por la muerte de la nena de 3 años. La esposa lo abandona. Él, con tal de que ella regrese, en la madrugada del 6 de noviembre, toma a Alison todavía durmiendo y con un cuchillo le corta el cuello, le perfora órganos vitales del cuerpo y ella muere de forma inmediata por el sangrado. Y una niña más de 8 años también la agrede con un cuchillo. Ella, por el propio instinto de sobrevivencia, ella se hace para atrás y le hace una cortada de 10 centímetros. Afortunadamente, pues se logra salvarle la vida y a él se le condena tanto por la muerte de Alison como por la muerte, por la tentativa de femicidio de su otra nena. El común denominador que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el tema de muerte violenta de mujeres, no
si bien es cierto, existe mucha muerte violenta por delincuencia, por crimen organizado, la mayor cantidad de femicidios que la Fundación ha litigado tiene como patrones, puede ser el tema de la violencia sexual, que algún pariente de la víctima violenta sexualmente a su pariente, y cuando se ve reconocido, cuando la víctima lo reconoce, la primera opción que tiene es darle muerte. Eso es un caso, por ejemplo, un caso de Fray Janes, que fue muy conocido, que el señor, un tío de 70 años, sacó del camino a una nena de 9 años y por violentarla sexualmente después le da muerte, por ejemplo. Otro común denominador es el tema de las pensiones alimenticias. Es increíble, pero si ustedes recuerdan aquel hecho que conmocionó al país, que se encontró a una mamá y su nena en un hotel de acá de Zona 1, y había un letrero que decía: eso te pasa por estar en la Mara 18. Finalmente se logró establecer que el victimario había sido el propio papá de la nena, que la mamá días antes le había solicitado un aumento de pensión alimenticia, y es esa la razón que él toma para darle muerte a la nena, para poder evitar el tema de la pensión alimenticia. El tema de los seguros de vida ha sido un común denominador que hemos visto en ese tipo de muertes. El tema de los celos es otro elemento, y cada vez el victimario busca formas para dejar impunidad en su caso. Quemar a su víctima, desaparecer a su víctima, dejar indicios que en algún momento lo que quieren es desviar la información. Lo que le quiero decir con eso es que son muertes no apresuradas, que han sido deliberadas y que el agresor ha tenido en su mente poder provocarlas y hasta que las ejecuta. ¿Es una constante entonces el que traten de desviar la atención, como usted lo dice, de ocultar su crimen y hacerlo parecer como de lo que sucede tanto en Guatemala, de maras o de crimen organizado? Sí, por supuesto. Tratan de, por ejemplo, el tema de las maras es muy común. De que pongan un papelito que diga: esto te pasa por extorsionista o por marera, y como obviamente nosotros estamos con la psicosis de que el tema de las maras o crimen organizado está impregnado en este país, luego creemos la primera impresión que tenemos. Por ejemplo, en el caso de Mitzi McPace, el esposo, que es el que le da muerte, toma su teléfono y su WhatsApp, y él mismo se comunica con WhatsApp pidiéndole recompensa, y él mismo se contesta y él mismo se vuelve y finalmente él en el vehículo de Mitzi la va a dejar por las cercanías de Zona 5. Afortunadamente, pues hay un testigo presencial que ve cuando él mismo va a dejar el propio vehículo de Mitzi con el cadáver en el baúl del vehículo. Entonces son tendencias que los propios victimarios utilizan. Por ejemplo, casos de Icaviza, uno de los algo importante en el caso de Cristina es que desaparecen el cuerpo. Obviamente con la presunción de que si no hay cuerpo no hay crimen. Entonces son elementos así muy importantes que utilizan los victimarios, que ya no solamente usted habla de que él lo maquinó días atrás, sino que existe una premeditación, una alevosía de poder ejecutar el crimen y dejarlo en la impunidad. Pero por lo que usted nos dice y los números que nos está dando, hay mucha más efectividad para investigar y lograr condena, me imagino, en el crimen de una mujer que en los de los hombres o de los niños. Fíjese que no. Yo creo que incluso una buena investigación de forma pronta, en las primeras 72 horas, usted el caso se lo puede resolver de forma inmediata. Claro, por ejemplo, en el caso de la muerte violenta de mujeres hay tendencias que son muy particulares. A mí me llama la atención en la muerte, por ejemplo, de mujeres. Usted ve la muerte de un hombre y con un impacto de bala y fallece, por ejemplo. En una mujer siempre va a encontrar usted, aparte de la causa que le dio muerte, siempre va a encontrar usted algún elemento de violencia sexual. El victimario siempre menosprecia el cuerpo de la víctima, violentándola sexualmente, y después le da muerte. Entonces hablemos de la efectividad, los casos que llegan a condena. ¿Qué porcentaje tenemos o qué números manejan? De los casos que nosotros hemos llevado ante el sistema de justicia, yo le podría decir que un 98-99% hemos encontrado sentencias condenatorias.
de los agresores. ¿Por qué hay críticas contra la ley de femicidio que dicen algunas de ellas que las mujeres se aprovechan o que no hay igualdad con los hombres? El tema de la violencia contra la mujer, que es el delito que más ha tenido este tipo de comentarios que se señala, la violencia contra la mujer, no tanto el femicidio porque es una muerte violenta, pero la violencia contra la mujer sí, la psicológica, por ejemplo. Yo creo que sí debemos de entender y ver el tema de la violencia contra la mujer desde una perspectiva de género. ¿Eso qué significa? De que usted, que el Estado de Guatemala debe estar consciente de que en nuestro país vivimos en un país desigual entre un hombre y una mujer. Entonces la ley lo que hace es equiparar en condiciones al hombre en relación a la mujer, y con base en esa equiparación es que se plantea, es que se puede aplicar una justicia de forma efectiva, aplicando el principio de una tutela judicial efectiva. Yo no creo que se esté protegiendo, existe una desigualdad por el tema del delito de violencia contra la mujer. Yo creo que lo que hay es una equiparación de derechos, y eso es lo que le provoca al sistema de justicia poder juzgar en condiciones de igualdad. Si yo a cualquier persona, a usted o a cualquier persona que encuentre, yo le puedo preguntar si usted ha sido testigo de un episodio de violencia entre una pareja. Seguramente la respuesta va a ser que sí. Y si yo le pregunto quién es el victimario y quién es la víctima, no debemos de cerrar los ojos. O sea, aquí en Guatemala la mujer es en mayor porcentaje, tal vez un 80-90%, es la víctima de violencia. Claro, yo estoy consciente de que existen casos donde la violencia se ejercía, pero son los casos mínimos. Por eso yo creo que hay elementos y hay herramientas científicas que se va a poder determinar si efectivamente, por ejemplo, una mujer está diciendo la verdad o está diciendo mentira. En una violencia psicológica, por ejemplo, existe una pericia de INASIF, una pericia psicológica que puede determinar, de acuerdo a los elementos de la ciencia de la psicología, puede determinar si una persona está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Si la historia que está narrando es verídica o está confabulada, y lo está haciendo con intención de poder afectar a terceras personas. Pero eso se refleja a través de un peritaje psicológico. Por ejemplo, ya una violencia física pues es mucho más delicada, porque entonces ya tenemos evidencias visuales de una violencia ejercida de su víctima a su víctima, por ejemplo. Gracias, tenemos un minuto para sus conclusiones. Bueno, quisiera referirme más que todo a las mujeres. El tema de la violencia es bien complicado porque las mujeres están inversas en ella. El que un familiar o que la propia víctima pueda reconocer que está siendo víctima de violencia es importante. La denuncia es sumamente importante para poder botar este modelo de la impunidad. Incluso la propia denuncia, sea de la víctima o de un familiar, lo que puede hacer es salvar la vida a una persona. Licenciado Díaz. Mucho gusto. A usted gracias por estar con nosotros, dándonos a conocer entonces parte de su vasta experiencia como asesor en este tipo de casos en la Fundación Sobrevivientes, abordando en estos días pues muy importante en TN23 el tema del femicidio, haciendo conciencia entonces en nuestra población y un llamado a las autoridades respectivas. Ahora le invito a quedarse en TN23, noticias y programas de contenido solo en este canal. Con permiso.